un conjunto de datos provisto por un hospital de China. Sobre ese conjunto de datos entrenamos una red para poder después segmentar la vasculatura. El conjunto de datos también se segmentó manualmente. Son casos que requirieron mucho más tiempo de segmentación manual, al ser una vasculatura mucho más compleja, más difícil también de predecir, ¿no? Está mucho más afectada. Entonces, en total tuvimos 5 casos que utilizamos para el entrenamiento. De esa forma, y habiendo visto también la manera en la que los equipos resolvieron los entrenamientos, lo que hicimos fue basarnos en un entrenamiento de validación cruzada, dejando siempre uno de los casos afuera como caso de test. Esto resultó entonces en 5 modelos entrenados. Utilizamos una red, una UNet, también basados en la NNVNet, con algunas modificaciones hechas específicamente para nuestro problema, y utilizando 2 funciones de pérdida. Primero la Convolog, que es la cross entropy con DICE, que es la clásica para la segmentación, y también una alternativa a la que incluimos la Centerline DICE para ver cómo esa los podía afectar a la mejor segmentación de estructuras vasculares, que son estructuras tubulares y que queremos que conserven su conectividad, ¿no? Para la evaluación y para comparar los resultados obtenidos con otros métodos, tuvimos que ir a buscar métodos en realidad que se usaran en general para vasculatura, porque de nuevo, para malformaciones hay muy poco explorado. Entonces utilizamos 2 métodos para comparar: el umbralado o thresholding y el region growing, que bueno, en vasculatura con aneurismas son bastante utilizados. Y contra esos 2 métodos comparamos las 2 redes entrenadas. Podemos ver en esta tabla que las redes tuvieron mejores resultados que estas técnicas gráficas de procesamiento de imágenes, pero también que la precisión es menor que, por ejemplo, region growing. Esto también un poco lo podemos conectar con lo que habíamos visto anteriormente con los resultados del challenge, ¿no? Entonces nos fuimos a ver a qué se debían esos falsos positivos. Y vimos principalmente que correspondían, se puede ver en el primer caso, en la primera fila, a la segmentación de estructuras vasculares que no estaban presentes en la segmentación manual, pero que después, al ir a contrastarlo con la imagen, con la angiografía original, sí eran estructuras vasculares que estuvieron presentes. Esto resulta muy relevante, principalmente, por ejemplo, en la embolización. Se está usando cada vez más el enfoque transvenoso, entonces poder segmentar las estructuras venosas resulta de interés clínico. Y también, por ejemplo, en la cuarta fila se puede ver una mayor densidad de segmentación de arterias distales. Entonces, ahí también podemos ver que las redes pudieron segmentar, pudieron hallar estructuras venosas que efectivamente, estructuras vasculares, perdón, que efectivamente estaban presentes en las imágenes y que en la segmentación manual, por la dificultad de la segmentación manual, no habían estado presentes. Esto puede ser muy positivo para después poder utilizar estos resultados como primeras aproximaciones o incluso como etiquetas débiles para poder tener después nuevas segmentaciones de nuevas imágenes, ¿no? Como resumen, entonces, en este trabajo pudimos realizar un entrenamiento con una cantidad incluso menor de datos que las que hemos tenido en la competencia, que los modelos entrenados, aún con esa cantidad reducida de datos, superaron en performance a métodos estándar de segmentación, y rescatamos como positivo que esas segmentaciones tienen el potencial de facilitar el etiquetado de nuevas imágenes y alivianar la tarea de etiquetar manualmente, y también que esas segmentaciones fueron como robustas a las variaciones de intensidad y
calibre de los vasos, en intensidad respecto a las arterias o las zonas del nido o las venas, que tienen una intensidad mucho menor de la concentración del contraste, y en forma, porque bueno, el nido no tiene la misma forma tubular que las principales arterias, y las venas suelen ser como estructuras de mayor calibre y por ahí un poco más achatadas, entonces que también pudieron ser robustas con esas variaciones. Habiendo visto entonces que pudimos abordar la segmentación en angiografías rotacionales tridimensionales y en este caso con malformaciones, entonces nos planteamos la siguiente hipótesis, y fue la de utilizar esas segmentaciones para ya abordar el análisis de las malformaciones arteriovenosas cerebrales, intentando en este caso poder identificar la extensión del nido. ¿Por qué del nido? Porque bueno, a partir de ahí se puede continuar con el análisis de la malformación, ¿sí? Desde el nido podemos identificar las arterias que entran, las arterias que salen. Acá ya estamos entrando en el área de la caracterización topomorfológica de las MAPS. Como para retomar un poco, su relevancia clínica se encuentra en esto, en poder comprender precisamente y de forma individualizada la situación de cada una de las personas, conocer el grado de la malformación y a partir de eso poder proceder a planificar el tratamiento más adecuado. Algunas propuestas técnicas, pocas, se pueden encontrar en la literatura y son más bien por ahí prototípicas. En general requieren interacción manual de personas especialistas del tema. Los métodos encontrados en general tienen escasa o nula variación cuantitativa, que esto también dificulta el análisis de la literatura y el estado del arte. Y los conjuntos de datos utilizados en general han sido pequeños. Un conjunto de datos más grande que se puede encontrar relevando constaba de 15 casos y es un trabajo que tiene más de 10 años. Entonces, teniendo esto, retomamos la hipótesis que teníamos y nos propusimos entonces, a partir de esas segmentaciones, con algún tipo de procesamiento, hacer la extracción de la extensión del nido. De nuevo, en la literatura hay muy poco trabajo y esos trabajos que se encuentran no están como comparados entre sí, entonces es muy difícil saber dónde nos encontramos y a partir de dónde podemos empezar a avanzar con este tipo de análisis. Para eso entonces lo que hicimos fue tomar dos trabajos del estado del arte para poder hacer una comparación exhaustiva y de forma homogénea a partir de una misma segmentación y con la misma comparación de objetivo. Estas dos técnicas fueron la primera, basada en morfología matemática, que utilizando un elemento estructurante esférico discreto y realizando primero un cerrado de una apertura binaria, se obtiene una máscara para la región del nido. Y la otra alternativa, basada en esqueleto, donde se obtiene una esqueletonización de esta segmentación inicial, para la que utilizamos dos alternativas. La primera por adelgazamiento por distancia euclídea y la segunda un método de BMTK de extracción de conexión. Una vez se obtiene el esqueleto, se hace un análisis de como estas arañitas, que son nodos con muchos arcos adyacentes, que en general se encuentran en lugares donde la segmentación es irregular, que tiende a estar en la región del nido. Una vez se encuentran este conjunto de nodos, tenemos que traducir de los puntos del nodo a las coordenadas del volumen de la segmentación. Y para eso producimos tres distintas alternativas, y claro, esto corresponde pero hay pasos que no estaban bien detallados en los trabajos originales, ¿no? Estas tres alternativas fueron la caja delimitadora, la envolvente convexa y un conjunto de esferas. Entonces, estas fueron las dos alternativas que buscamos comparar para saber el estado del arte en qué lugar se encuentra, ¿no? El conjunto de datos que utilizamos para hacer esta evaluación fueron 22 casos que segmentamos con las redes entrenadas anteriormente,
también correspondientes al hospital chino con el que estuvimos trabajando, de angiografías rotacionales tridimensionales. En total, entonces, evaluamos 8 alternativas, 2 alternativas del caso morfológico con 2 tamaños de elementos estructurantes distintos, y para el caso basado en esqueletonización fueron 2 alternativas de esqueletonización, y para cada una de esas 2, 3 alternativas de método de traducción de punto de nodo al volumen de la segmentación. En la evaluación cuantitativa pudimos ver que el método que mejores resultados tuvo fue el morfológico con un elemento estructurante de 20 voxeles, seguido por la alternativa de BMTK con una conjunción de esferas y con caja delimitadora. En la última columna lo que mostramos fueron los casos que tuvieron que reintentarse si forzar al algoritmo a continuar la búsqueda de esos nodos que formarían parte del nido, ya que la alternativa basada en adelgazamiento tendría a encontrar estos nodos en lugares con segmentaciones irregulares, pero que no correspondían al nido. Principalmente pasaba, por ejemplo, en algunas venas o en algunas como finales de arterias que habían sido como segmentados de forma ruidosa. Entonces, como que no era tan robusto a segmentaciones ruidosas. Acá podemos ver la distribución de cada uno de los casos. Están marcados con un triángulo los casos reintentados, ¿no? Se reporta directamente el valor obtenido después de hallar el nido cercano al nido que estaba segmentado manualmente, ¿no? Podemos ver, bueno, que esta diferencia entre precisión y recall, la mayor precisión, claro, la tienen estos métodos de adelgazamiento, pero tienen que ver con que la segmentación realizada nunca se sale de la segmentación esperada, pero también tiene menores valores de recall. Otro análisis que hicimos tuvo que ver con la sobre y la infraestimación del volumen del nido. Esto es particularmente relevante, por ejemplo, al pensar en radiación, ¿no? Cuando hablamos de la radiocirugía estereotáxica, necesitamos estimar muy bien el volumen del nido, porque si sobreestimamos, podemos estar radiando de más a la persona. Esto puede tener efectos adversos en su salud. Y si se infraestima, podemos estar radiando de menos. Entonces, podría no completarse la obliteración de la malformación y podría después requerir un nuevo tratamiento. Entonces, esto es información que después para profesionales de la salud, si esto eventualmente se utilizará en un contexto clínico, deberían saber para saber qué tendencias tiene el método que están utilizando, ¿no? Y en cuanto a los 3 mejores que habíamos visto, el morfológico con un elemento estructurante de 20 tendió a infraestimar, mientras que las alternativas basadas en BMTK tendieron a sobreestimar el volumen del nido. Como resumen entonces de esta parte, pudimos hacer un esquema unificado para comparar estas técnicas del estado del arte y saber entonces dónde nos encontramos y a partir de dónde empezar a trabajar. Y vimos los mejores resultados entonces con la alternativa morfológica con un elemento estructurante de 20 voxeles y la de adelgazamiento de esqueletonización, perdón, por BMTK, con caja delimitadora y con conjunción de efectos. Habiendo visto entonces que estas segmentaciones podían utilizarse para la segmentación y la identificación automática de la extensión del nido, retomamos un poco el trabajo que habíamos hecho anteriormente y nos planteamos la hipótesis de utilizar técnicas de aprendizaje profundo para hacer la segmentación directamente del nido. Para eso entonces, a partir de la angiografía y mediante una red neuronal, buscamos segmentar el nido. En este caso utilizamos de nuevo las angiografías originales, ya no la segmentación, sino la angiografía cruda, y utilizamos los 5 casos que habíamos tenido segmentados manualmente para el trabajo mostrado anteriormente para la vasculatura cerebral,
sobre los cuales segmentamos el nido. Entonces fueron también cinco casos que utilizamos de la misma forma, con validación cruzada. ¿Qué pasó? Tuvimos que hacer como una exploración de campo de, bueno, cuáles son las alternativas que tenemos para hacer esta segmentación, y utilizamos como estas distintas alternativas como combinadas de distintas maneras para ver, bueno, cuál era la combinación que nos daba un mejor resultado para saber como a partir de dónde continuar. Y las características o las alternativas que estuvimos explorando fueron, en cuanto a la resolución, 2 tamaños de resolución distintas. En cuanto a la arquitectura, utilizamos la UNet y también intentamos contrastarla con el ROC, que bueno, ya se está viendo como bastante en la literatura esta comparación. En cuanto a la función de pérdida, utilizamos siempre la entropía cruzada con una función de pérdida que favorece las métricas de evaluación. En este caso fueron DICE y LOAS. Y para los objetivos de las redes, el objetivo binario, donde la red tenía que diferenciar dentro de la geografía entre fondo y nido. ¿Qué pasa? Esto requería que la red identificara como fondo tanto los voxeles que eran fondo como los voxeles que correspondían a vasos, ¿sí? que tenían contacto. Entonces, eso nos motivó a hacer también un objetivo multiclase, pensando tal vez en desambiguar para la red estas clases, donde tendría que detectar si cada voxel correspondía al fondo, al vaso o al nido. Con entonces todos estos elementos, un montón de modelos evaluados. Por partes, pudimos ver que los mejores resultados estaban con una menor resolución. Esto tiene sentido porque al mantener el tamaño de parche, la cantidad de información que veía la red en cada pasada era mayor. También al pensar en una menor resolución, es menor la cantidad de ruido que tienen las imágenes. Entonces, bueno, también tiene sentido que hayan tenido mejores resultados con menor resolución. Después, las alternativas con el objetivo multiclase tuvieron mejores resultados que las alternativas con el objetivo binario. Esto nos da a pensar que, bueno, efectivamente el objetivo multiclase permitía a las redes utilizar mejor su capacidad, ¿no? Y desambiguar esto entre fondo y vaso. Y después la ROW nos dio mejores resultados que la UNet. Esto es particularmente interesante, siendo que la ROW tiene 2,5 millones de parámetros, mientras que la UNet tiene 16 millones. Entonces, bueno, volvemos como al análisis de la complejidad del método utilizado respecto de la performance, y que no siempre una red mucho más compleja va a ser la que nos dé los mejores resultados. Y respecto a las funciones de pérdida, vimos que con DICE siempre teníamos los mejores resultados. También hicimos la comparación con el trabajo hecho anteriormente, ¿no? Más allá de toda esta exploración hecha, bueno, cómo se encuentran estos métodos respecto al estado del arte, el análisis que habíamos hecho previamente. Entonces lo comparamos con el método que mejores resultados nos había dado antes, que fue el morfológico con un elemento estructurante de 20 voxeles, y vimos que, bueno, numéricamente y en lo cuantitativo, ese método superaba a los resultados obtenidos con las redes, pero bueno, también viendo estos valores, podemos pensar que mejorando estas redes en su entrenamiento con alguna variación, los resultados obtenidos podrían llegar a los resultados de esta alternativa morfológica o incluso superarlas. Y ahí es donde, bueno, pensamos en 3 áreas en general donde podríamos intentar como abordar estas modificaciones en los entrenamientos y potencialmente tener mejores resultados. Lo primero tiene que ver con el conjunto de datos. La cantidad de muestras limitadas, obviamente, limita la performance que se puede lograr en estos entrenamientos, ¿no? Entonces, por ahí trabajar en buscar ampliar la cantidad de datos
obviamente podría potencialmente mejorar la performance. Esto podría ser con nuevos datos etiquetados manualmente, que sería bastante costoso, o también pensando en utilizar los métodos ya probados para generar segmentaciones ruidosas. Respecto a las redes, podríamos pensar en variar el tamaño del parche, también agrandar el tamaño del parche permitiría tener a la red ver un mayor contexto en cada pasada, entonces esto podría llegar a mejorar su performance. Ampliar la capacidad de la red, de nuevo, principalmente lo podemos pensar en el caso de la ROC, al tener 2,5 millones de parámetros, hay como un lugar para ampliar su capacidad y que potencialmente su performance mejore. Y después, bueno, probar otras arquitecturas también podría ser de interés, principalmente, por ejemplo, los transformers. Lo que pasa es que, claro, de nuevo, son arquitecturas mucho más complejas, más costosas. En nuestro caso escapaba a las posibilidades de cómputo que tenemos por el hardware disponible, pero bueno, en otro contexto también podría considerarse. Y finalmente el esquema de entrenamiento utilizado. Tal vez utilizando un teacher student por grupo de estudio y tener un solo modelo de cada una de las alternativas, o utilizar un teacher student por incerteza para aprovechar datos sin etiquetar, también podría resultar útil para mejorar la performance y aprovechar más los datos con los que se cuentan. Bueno, después de todo esto, llegamos como a las conclusiones finales, ¿no? En este trabajo, entonces, pudimos abordar la segmentación de la vasculatura cerebral, en primer lugar, con angiografías rotacionales tridimensionales con aneurismas, ver que eso era posible mediante el aprendizaje profundo, nos permitió después dar el siguiente paso y pasar a anatomías ya comprometidas con malformaciones arteriovenosas, donde también lo pudimos realizar y vimos que podíamos lograr segmentaciones de alta cobertura de las subestructuras de interés. A partir de esas segmentaciones pudimos proceder al análisis de la extensión del nido, y también haber hecho ese análisis después nos permitió tener un punto de comparación para poder, mediante técnicas de aprendizaje profundo, hacer la segmentación directamente del nido desde la infografía original. Como trabajo futuro, además de lo mencionado anteriormente, sería interesante, bueno, abordar el aprendizaje profundo con etiquetas ruidosas, aprovechando estas arquitecturas y estos modelos entrenados. Poder hacer el análisis de mouse con resonancias magnéticas apareadas podría ser también de gran interés para poder conocer cuál es la región del cerebro adyacente a la malformación, principalmente, ¿no? Conocer, bueno, si está afectando una región elocuente o no. Y también poder evaluar la heterogeneidad y la variabilidad entre etiquetas, que nos podría tal vez dar un indicio de cuáles son los puntos de mayor complejidad para unificar criterios, ¿no? Entre distintas personas y distintas etiquetas generadas. Por último, a lo largo de este trabajo surgieron distintas publicaciones y participaciones en congresos. No son solamente trabajo mío, son fruto de trabajo conjunto con mis directores, con el grupo de trabajo, con Yatiris, que estuvieron ahí todo el tiempo, gracias también a la red que tuve siempre a mi alrededor, y también gracias a la Universidad Nacional, pública, gratuita e inclusiva, que me dio un espacio acá para poder realizar todo esto. Gracias. Bien. Gracias, Cami. Bueno, no sé si quieren hacer, ¿quién quiere comenzar con las preguntas? Claro, si quieren, bueno, gracias. Si quieren, pasamos ahora a las preguntas. Por ahí, empezando por orden de distancia, le pido a María, que no la presentamos por ahí de todo, de la Universidad Seurecom, ¿no? Que estás, creo que Sí. Sofía Antípolis. En María, Sofía ¿tú? Antípolis, sí.
profesora de la Eurecom. Y bueno, nada, Camila, espera tus preguntas. Vale, muchas gracias Camila por la presentación, muy clara, y por la tesis que también fue chévere leer. Casi nunca leo tesis en español, entonces es bueno, es bueno de vez en cuando. Aprendí mucho porque hay muchos términos que no conozco en español, entonces no solo aprendí sobre el trabajo que estás haciendo, pero me puse al día en el vocabulario de lo que hacemos en mi lengua materna. Gracias también especialmente a Nacho, que fue quien me contactó y me invitó a ser parte del jurado. Es chévere ver que se están haciendo un trabajo muy interesante en Sudamérica, o sea que sí. Estoy muy contenta de poder haber participado el día de hoy en esta sustentación de tesis. Pasando a las preguntas, entonces, hay una cosa que repites mucho en toda la tesis, es una pregunta muy general y es que no hay muchos trabajos en general en todo, en la segmentación vascular, si ves en los challenges, por ejemplo, ¿harán cuántos equipos? 6 equipos, que es relativamente pocos equipos Sí. con respecto a lo que uno ve en un challenge, digamos, promedio, que hay 50 equipos que incluso para la publicación no dejan a todos los equipos entrar porque no caben tantos nombres, y en cambio aquí 6 equipos, luego vas y ves que no hay mucha gente interesada en la segmentación del nido y este tipo de cosas. ¿Por qué crees que hay esta, digamos, falta de interés de la comunidad científica en explorar más métodos automáticos para la segmentación, para, digamos, el análisis en general de imágenes cerebrovasculares? Mm, no sé si tiene que ver con falta de interés. Bueno, yo no sé si estoy capacitada para decir que es falta de interés. A mí me parece que tiene que ver con que es un problema bastante complejo de abordar, por, por no tener como un punto de referencia certero, ¿no? Las segmentaciones vasculares son como muy complejas de hacer manualmente, de saber que estás teniendo efectivamente un ground truth perfecto, muy difícil llegar a ese punto. Entonces, como que cualquier desarrollo a partir de ahí se vuelve bastante complejo. Y por ahí, no sé, se me ocurre que puede llegar a tener que ver con eso, ¿no? Con que es un problema difícil de abordar, de difícil comparación y difícil de tener un punto como fijo de referencia. Y a partir de ahí es como que todo el desarrollo se vuelve medio como cuesta arriba. Eh, no sé, pues de lo que he visto se me ocurre que puede estar relacionado con eso, pero si hay como otra respuesta, no sé si la sé. No, vale, era solo esa, porque no es una respuesta que tenga cuál es la respuesta correcta, ¿no? Pero quería ver cómo has trabajado por varios años en esto, cuál era tu opinión. Mi opinión es muy parecida a la tuya, que es un problema supremamente complejo, donde algo que dijiste que me gustó mucho es que sí, que no hay como una referencia en la que podamos confiar verdaderamente, y tal vez por eso no hay mucha gente que se lance a tratar de resolver el problema. Y eso me lleva a algo que mencionaste nuevamente en la tesis, y es el problema de las referencias, las anotaciones manuales, que cuando se hacen anotaciones del árbol cerebrovascular, siempre hay errores. Y muchas veces, cuando uno obtiene el resultado de su segmentación automática, de pronto el die-score no es tan alto, porque al final de pronto el método de segmentación automático era mejor que el ground truth, y entonces termina marcando como que hay muchos falsos positivos que en realidad no son falsos positivos, que era algo de lo que estabas discutiendo. ¿Tenés alguna idea de cómo podríamos hacer para resolver este problema o mejorarlo? No sé, yo no creo que se pueda resolver al 100%, pero ¿cómo podemos? ¿Habría alguna manera de darle mayor certeza a estas anotaciones manuales o cambiar la manera de evaluación? No sé. Certeza, pues me parece que es medio inherente al problema no tener una certeza por el tipo de estructuras que son. Sí,
bueno, como algo también marcado como trabajo futuro, por ahí tener etiquetas de las mismas imágenes hechas por distintas personas podría ser un punto de interés para conocer, bueno, a qué se deben las diferencias, si hay puntos específicos donde hay mayores diferencias o hay mayores tendencias a errores, por ejemplo. Entonces, eso, tener como sobre las mismas imágenes distintas etiquetas generadas por distintas personas, podría ser, bueno, darnos un poco más de información de dónde particularmente está la dificultad, ¿sí? Si es que hay regiones específicas, por ejemplo, de la vasculatura que resultan como más ambiguas o más difíciles de segmentar. Sí, pienso que por ese lado podría intentar abordarse, pero lo de 100% seguro, tener una imagen de referencia que sí o sí sea, creo que para estos casos es como bastante complejo. Por eso en medio siempre se vuelve no solamente a la evaluación cuantitativa, sino que después se va a ver la imagen, porque ahí es donde obtenés otro tipo de información que solamente con el número, sabiendo también que la referencia no es 100% confiable, como que ese otro análisis te da también más información. Vale, gracias. Pasando todavía en esto el problema de la anotación, digamos, Shiny Icarus hace un primer, pues como unos primeros resultados de cómo se desempeñan estos métodos en la segmentación del árbol vascular, pero de todas maneras la base de datos es relativamente pequeña y me parece a mí que con lo que discutimos ahorita, que por lo general estos métodos presentan DICE relativamente bajos porque suelen ser mejor que la referencia. Hay unos métodos que tienen unos performance muy altas, tienen una precisión altísima. Visto que la base de datos es tan pequeña, ¿qué posibilidad hay de que haya un ligero overfitting? Y perdón porque no sé cómo se dice en español, pero ¿qué tan plausible es que estén haciendo un overfitting en los datos? Sí, a ver, teniendo pocos datos, el overfitting es como muy factible. De todos modos, a ver, los casos de test eran casos que estaban privados, que no correspondían a personas que estuvieran dentro de los casos de entrenamiento, o sea que no podía haber desde ahí un overfitting en ese aspecto, ¿no? De que fuera una musculatura o una anatomía de una persona que ya hubieran visto durante el entrenamiento. Sí, obviamente hay un overfitting respecto al tipo de imagen utilizada, porque para la demostración se usaron imágenes que pertenecían al mismo hospital y del mismo equipo del que eran los casos de entrenamiento. Entonces, en ese aspecto sí, no podemos hablar de una generalización de estos métodos para otras imágenes, primero porque no se realizó ese análisis, y segundo, porque claro, el conjunto de entrenamiento no tenía variabilidad respecto del equipo utilizado, ni del hospital en el que se obtuvieron las imágenes, ni nada. Entonces, sí, overfitting puede haber. También depende de eso, desde qué punto se analice. Además, porque no me acuerdo, son los tres primeros o los dos primeros que son modelos gigantes. Sí, Entonces, los tres primeros, el de Transformers, que tiene como 60 y sí, pico sí, millones de sí. parámetros, sí, ni hablar. Y de las otras dos, los siguientes, que tienen la mitad, que son los de NNUNet, que sí, también. Vale, gracias. Pasando al nido, ¿qué es mejor? ¿Es sobreestimar o infraestimar? Desde el punto de vista clínico, o sea, si el método va a fallar por un lado o por el otro, ¿qué prefiere el doctor? Yo creo que lo que prefiere el médico es saber cuál de las dos es la tendencia, porque siempre también va a depender de cómo se vaya a usar el método y también qué tipo de tratamiento se esté planificando. No va a ser lo mismo estar planificando una embolización, donde por ahí el sobreestimar no sería tan grave, porque el agente de pegamento
se extendería un poco más o podría tapar un poco más las arterias como antes del nido o un poco más la vena después del nido, pero no sería un mayor compromiso, por ejemplo. Y respecto, por ejemplo, de la radiocirugía, bueno, sería información que sí tendría el profesional de la salud para saber, bueno, si la tendencia es a sobreestimar, considerar ese resultado teniendo esa información, ¿no? Entonces, o sea, no sé, no tengo como información clínica tan precisa como para saber cómo hacen para variar parámetros, ¿no? En eso, pero yo creo que no es que hay una que sea mejor que la otra, sino lo que sí es importante es saber cuál es la tendencia para que después en base a eso se puedan tomar las decisiones para adecuar la planificación. No sé si Cuando son- decís, sí, cuando decís la tendencia es en el sentido de decir, ok, este método estima el nido y siempre lo sobreestima o siempre lo Claro, la infraestima. tendencia, si el método que se está usando tiende en general a Ok, sobreestimar o a infraestimar. Creo que esa es la información ok. que sí es relevante para que nada, se sepa qué tipo de método están usando. Esto. No sé si tengo la información clínica suficiente como para saber si es Ok, mejor infra o sobreestimar. Calculo que va a ok. depender de cada persona y del método del tratamiento que se vaya a realizar. Vale, porque probaste varias cosas, los métodos, los diferentes métodos son consistentes entonces, o sea, si sobreestima, siempre sobreestima o si infraestima. No, tiene que ver con tendencias. De hecho, para todos los casos, en la comparación de los distintos métodos, la primera, eh, había siempre un caso que era un outlier donde se infraestimaba directamente, pero porque era un caso que correspondía a un nido que era muy grande y tenía una fístula asociada, entonces era como bastante difícil ya la segmentación. Entonces, Ujú. este es un caso en el que siempre tendieron a infraestimarlo, incluso los métodos que tendían a sobreestimar. Entonces, no, tiene que ver con una tendencia, no es al menos con el análisis que pudimos hacer, no vimos que consistentemente en todos los casos sobre o infraestimar, sino que bueno, era la tendencia. Ok, vale, vale, gracias. Y al final, una de las cosas que decís que podría servir para mejorar los resultados es obtener más datos, más imágenes con nidos. Es realista pensar que no va a conseguir suficiente, porque ya no son mil, o sea, ya pacientes no son muchos, luego pacientes que acepten, es, es algo que podría ser realizable en algún momento de la vida. Creo que de todos los puntos es el punto más complejo. Eh, Creo que es un poco menos ambicioso pensar ampliar la cantidad de datos sin etiquetas, porque si bien claro, no es algo como tan recurrente, sí siguen habiendo personas presentando esta patología, entonces periódicamente conseguir una o dos imágenes más puede ser factible para poder ampliar el conocimiento que se tiene y los resultados que se pueden llegar a obtener. Pero sí, es el punto más complejo de todo este estudio, la dificultad para conseguir nuevas imágenes. Ni hablar de imágenes segmentadas, eso ya es como muchísimo más ambicioso. Pero siempre estando como en trabajo conjunto con profesionales de la salud que estén en hospitales donde se abordan este tipo de problemáticas, creo que es posible de a poco ir como construyendo mayor información. Pero sí, es el punto más difícil. Sí, y bueno, bajo supongamos que se consiguen las imágenes, qué tan viable es? Porque tenés varios métodos que has probado, que sabes más o menos que funcionan, ¿qué tan viable es convencer, vamos a decir,
a estos colaboradores clínicos que tienen de que usen tus herramientas como punto de partida y luego mejorarlas? De pronto es una pregunta más para los directores de tesis, pero ¿qué tan fácil es poder seguir usando eso para que sea, creo que lo mencionaste en algún momento, como anotaciones de punto de partida? A ver, creo que esto es un análisis, el desarrollo hecho acá, también, bueno, la palabra prototípico, ¿no? Es muy de como primeras aproximaciones, porque no son métodos que estén como listos para llegar a un contexto clínico, ¿no? Es algo que requiere seguir, tener mayores evaluaciones, de continuar este trabajo. Entonces, no sé, Nacho, vos qué, si considerás alguna otra cosa. Para mí tiene que ver con sí tener, un contacto, como continuo, y esa articulación para poder seguir trabajando en esto y seguir mejorando los métodos y seguir mejorando estos resultados, para eventualmente llegar, tal vez a algo que sí pueda ser utilizado en la clínica. Creo que en este momento es más un punto bueno, tenemos interés en poder, generar, estas alternativas que faciliten algunas de las cuestiones que resultan más complejas del ámbito clínico, pero es en un desarrollo en curso. Vale, sí, no, estamos de acuerdo. O sea, mi pregunta no iba hacia si podemos operar mañana a alguien utilizando las herramientas. Pero eso, o sea, si existe la posibilidad, sí, de hacer como iteraciones y que, en el tiempo, algún día se pueda llegar a eso, pero poder ir expandiendo la base de datos a partir de las herramientas que desarrollas. Sí, yo creo que eso sí, de Sí. hecho, bueno, en el grupo hay, Mm. otros desarrollos que se están haciendo, sí, en conjunto, por ahí con ya algo más cercano a la aplicación o en la aplicación, pero en aneurismas, que esto es como un área que ya está mucho más explorada, tanto desde la clínica como de la bioinformática, ¿no? Ujú. Entonces tiene por ahí otro sustento, mucho más tiempo de estudio, de análisis, de desarrollo. Esto por ahí está como unos pasos más atrás, en el punto de generar colaboraciones y articulaciones que eventualmente tal vez puedan llegar a ese punto. Vale, genial, Camila, muchas gracias. De nuevo, felicitaciones con todo lo que decís, lo que me acabas de contar. Creo que sí, es un gran trabajo el que has hecho y efectivamente abre potencial al grupo de investigación de poder seguir adelante avanzando en este campo que, como lo dijiste al principio, no es muy explorado. Yo pienso igual que es porque es un problema muy complejo. La gente, por diversas razones, entonces se mantiene un poquito lejos de felicitaciones nuevamente por la presentación y por el documento de tesis que lo disfruté mucho, como dije al principio. Y nada, le doy la palabra al siguiente. Gracias, María. Buenísimo, gracias María. Le doy la palabra ahora a Pamela Guevara de la Universidad de Concepción de Chile. Hola Pamela. Las preguntas que tengas, te escucha Camila. Hola, Sí. Pamela. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada te quiero felicitar por el trabajo, me parece un muy buen desafío, ya que te hayas atrevido a trabajar con estas imágenes que son bastante complejas y como tú misma mencionabas, poco estudiadas en la literatura. También, bueno, María hizo muchas de las preguntas que iba a hacer, así que no me voy a alargar mucho. El informe también fue un agrado para mí leerlo, está muy bien escrito, muy bien intentado el trabajo, así que en ese sentido fue muy eh, fácil la lectura, ¿ya? Así que eso también se agradece. Bueno, tenía algunas preguntas bien puntuales. Eh, en la, Tú utilizaste solo 5 sujetos, ¿no es cierto? 5 casos para la segmentación del nido, pero por lo que estaba viendo, los sujetos igual
fueron seleccionados, esa es mi pregunta, ¿fueron seleccionados de que fueran casos bien distintos o cómo realizaste esa selección? Sí, la selección, teníamos, bueno, el conjunto de 22 imágenes, que fue el total que utilizamos después para la evaluación. Estos 5 casos fueron elegidos medio aleatoriamente, intentando asegurarnos eso, de que había cierta variabilidad entre los casos, que no fuera siempre la misma arteria, ¿no? Que variara entre la derecha y la izquierda, que variara también la ubicación del nido. También había bastante variabilidad entre el tamaño del nido, entonces sí, variabilidad había muchísima. También el tema es ese, en un conjunto de imágenes tan acotado, la variabilidad es bastante grande. También había mucha variabilidad respecto de esos 5 con los otros 17 que se utilizaron para la evaluación, porque había esos casos de todo tipo, por ahí nidos mucho más grandes, con una anatomía mucho más comprometida, y también nidos más pequeños, o sea, de tamaño menor. Entonces, sí, hubo bastante variabilidad en eso. Súper. Y tú mencionabas que como trabajo futuro se podría combinar, ¿no es cierto?, con el análisis de las angiografías por resonancia magnética. Pero tú mencionabas que la resonancia magnética tiene menos resolución. ¿Cómo piensas tú qué información se complementaría entre los dos tipos de imágenes? Acá obviamente es también de la misma forma que ampliar la cantidad de datos, es también una propuesta un tanto ambiciosa, pero sí relevante. En este caso habría que pensar en tener para la misma persona apareadas imágenes de angiografías rotacionales dimensionales y angiografías por resonancia magnética. Entonces, teniendo la segmentación hecha con la angiografía rotacional, o sea, con una imagen de mayor resolución, después teniendo las imágenes apareadas y registradas, ubicar esa segmentación con la resonancia magnética y a partir de esa información conocer sobre las resonancias magnéticas. Hay mucho trabajo hecho para identificar las regiones del cerebro, ¿no? Entonces, es como que complementar esas dos cosas y teniéndolas registradas, ahí es que se podría hacer el análisis. No para la segmentación sobre las resonancias magnéticas, sino la segmentación sobre la angiografía rotacional, después registrada con la resonancia magnética y el análisis que permite hacer la resonancia magnética. Perfecto. Sí, sí, interesante. O sea, si hay síntomas tan variados como los que mencionabas, interesante poder analizar lo que afecta este tipo de malformación en la anatomía y la funcionalidad. Así que sería como trabajo futuro sumamente interesante. Después, aquí, bueno, hay cosas como que ya preguntó, ¿no es cierto?, María, no las voy a repetir. Estaba viendo el gráfico de los resultados de la segmentación de los nidos y ¿por qué crees tú que el método morfológico funciona tan bien comparado con los otros? A ver, Eh, sería esta, no, la figura creo que la pasaste ya más adelante, creo que era, o por ahí. Ah, ¿acá? Esa, sí. Ah, ok. ¿Por qué crees tú que el de morfología se ve como mucho más estable para distintas resoluciones? No varía mucho comparado con los otros. Esa sería la primera pregunta. Después tengo las otras para no Ok. confundirte. Creo que tiene que ver con, a ver, esta alternativa morfológica utiliza un elemento estructurante esférico con el que recorre toda la imagen. Entonces, primero, es un método que es como invariante a la región de la imagen en la que te encontrás, que no pasa con las redes, ¿no? Al tener una menor información es muy susceptible al contexto que está viendo para los resultados que va a poder tener. La alternativa morfológica directamente trabaja sobre una segmentación, sobre
unos y ceros, o sea, esto es vaso o esto no es vaso, y sobre eso recorre con ese elemento estructurante. Entonces, al buscar sobre esa segmentación una estructura como que más grande, ¿no? Busca como algo, una masa como medio esférica, tiene como menores tendencias al error, y esto no es tan dependiente del contexto, porque directamente está tratando sobre la segmentación. En el caso de las redes, se entrenaron para que vean la angiografía y sobre la angiografía generen las identificaciones de los nidos. Entonces ya se está efectuando el análisis mediante otro volumen, ¿no? Tiene mucha mayor información, la variabilidad de intensidades también, al recorrerla por parches es muy dependiente de en dónde nos encontramos con ese parche para lo que pueda identificar o no la red. Entonces creo que tiene que ver con eso, con que la segmentación mediante la alternativa morfológica directamente trabaja sobre la segmentación, entonces la cantidad de información que procesa primero es reducida, y además eso es como una alternativa muy específica para esto. Son estructuras vasculares, tubulares, y de eso hay que aislar lo que no tiene esa forma. Entonces es como bastante más sencilla esa operación que visualizar un volumen, un parche del volumen original, y decidir si ahí hay vaso, nido o solo fondo. Son como dos problemas. El origen de la imagen procesada es distinta, y la forma en la que se procesa es también distinta. Creo que tiene que ver con eso. Pero obviamente, al ser estos entrenamientos hechos como de forma exploratoria, tal vez sería posible como tener mejores resultados. Muy En estos interesante. casos, como está lo que pudimos evaluar. Claro, y ahí justamente con respecto a eso, ¿tú crees que se ayudaría que para los métodos basados en redes también dar como input la segmentación vascular? Como, Podría ser, perdón. Intentamos abordarlo primero no como entrada, sino como parte de la salida, ¿no? Como la clasificación como un problema multiclase para permitir la desambiguación por parte de la red. El tema de las redes, obviamente es algo que habría que probar, ¿no? Ver cuáles son los resultados, pero esa segmentación sigue también estando sujeta a que se va a ver en modo de parche cuando entre a la red. Entonces puede estar como sujeta a las mismas dificultades de información de contexto que están teniendo las redes que utilizamos acá, ¿no? Los entrenamientos que realizamos acá. Entonces, no sé si necesariamente tener como entrada la segmentación podría facilitar. Habría que explorarlo, tal vez. Sí. pero me parece bien. Por ahora no tengo más preguntas, así que muchas gracias. Bueno, gracias, Pamela. Bueno, y ahora lo presento a Carlos Bulán, que está acá enfrente nuestro, presencial, investigador de CONICET y de acá de la Universidad. Así que gracias, Vale, Carlos. bueno, gracias. Bueno, de vuelta agradezco como los otros jurados a la invitación, el trabajo, felicitarte a Camila, bueno, y a los directores, creo que la palabra que usaría sería sólido, tanto el trabajo, digamos, el informe como la presentación, y bueno, muchas de las preguntas así más de alto nivel, digamos, generales, creo que ya las hicieron. Yo tengo tal vez alguno más detallito como para que termines de sufrir acá. Pero nada, muy bien el trabajo, la verdad, felicitaciones, la verdad, está muy bueno. A ver, volviendo, no las tenía, pero volviendo a los comentarios de algunas de las preguntas que hizo, por ejemplo, primero María en relación a la sobre y subestimación del nido en el algoritmo de segmentación, digamos, ¿no te parece que podrías tener algo que ver o estar relacionado con el tamaño del nido? Más que nada, fíjate si podés volver en el grafiquito anterior.
no sé, tal vez parece como que cuanto más grande es el nido, peor es el resultado, digamos, ¿no? Por lo menos en algunos de los métodos. No sé si tal vez eso tenga algo que ver, digamos, ¿no? O analizarlo, segregar el análisis por tamaño de nido, no sé. Sí, eso, bueno, fue un análisis que empezamos a hacer. Bueno, también hay cosas medio que por ahí empezás, bueno, esto lo pongo en pausa y sigo por otro lado y después lo retomo, de hacer un análisis en cuanto a la clasificación de los nidos, si había más errores en los nidos más grandes, los nidos más chicos. Sí, lo que tiene es que en los nidos más grandes, cualquier variación, o sea, puede terminar siendo mucho más grande, porque al tener que segmentar un volumen más grande se puede ver mucho más la variabilidad que en volúmenes más chicos, que por ahí son más sencillos de segmentar. En estos casos, por las técnicas utilizadas, y en los casos de las redes, por ejemplo, por el parche. Es más probable que el parche abarque una mayor cantidad del nido, entonces sea más fácil que la segmente de la forma correcta. Pero sí, sería relevante poder hacer un análisis de pensando en el tamaño y en la clasificación de las malformaciones, si son menores a 3 centímetros, si están entre 3 y 6 o si son mayores y 6, ver si hay como mayores tendencias, errores a infra o sobreestimar los nidos en esos aspectos, para también, creo que también se une con todo de conocer las diferencias entre etiquetas, ¿no? Y saber como cuáles son los puntos más difíciles, porque sí se ha estudiado la variabilidad intra e interobservador de la segmentación del nido, en cuanto, más que nada, por ahí en los bordes y la delimitación precisa, donde ahí hay mayor variabilidad. Entonces probablemente en nidos más grandes esa variabilidad sea mayor. Bien. Eh, Después, en relación, tal vez está un poco atado a esto que mencionás recién de cómo, digamos, vos el informe y la presentación lo contás de una forma lineal, digamos, ordenaste todo lo que hiciste en sí. 4 o 5 años de trabajo, digamos, y tal vez no fue tan en ese orden cronológico, digamos, ¿no? Entonces, a mí me surgió la duda cuando está bien, y presentaste todo el trabajo del challenge, ¿no es cierto? Que tenías algo de 30 y pico de pacientes, digamos, y después cuando vas a la parte de segmentación de nido, digamos, no se decidió utilizar eso como para tener una base, una red, digamos, preentrenada para vasculatura cerebral con esos datos y después ver. Primero, la primera prueba que se me ocurría es, bueno, a ver si uso eso con una imagen de nido, que tenga un nido, digamos, ¿no? ¿Me da algo o no? No sé si esas pruebas las hicieron y no las colocaron o si están Sí trabajando. y no. ¿Qué pasa? Esas imágenes, las del challenge, no son las mismas imágenes, o sea, no son la misma modalidad que las imágenes utilizadas con MAPS, porque esas eran angiografías rotacionales, pero eran sin sustracción. Es decir, que en esas imágenes estaban las estructuras vasculares y también estructuras óseas, por ejemplo, o implantes. Las imágenes utilizadas para el análisis de MAPS fueron con subtracción, entonces solamente se veían las estructuras venosas. Entonces, el hacer un preentrenamiento, digamos, con las imágenes, las del challenge, para después hacer como un fine tuning con estas, como que no se trasladaba bien, porque eran dos modalidades distintas. O sea, si bien están en la misma categoría de modalidad, una era con y sin sustracción, entonces la imagen que tiene, la información que tiene la imagen, perdón, no es exactamente la misma. Sí hicimos esas pruebas, que bueno, no quedaron, y no se trasladaba para nada los resultados. O sea, no terminaba siendo útil ese preentrenamiento. Después, en relación a la imagen, digamos, ¿no? También hablaste de resonancia magnética, que ya también tenés con contraste, digamos, como una otra alternativa, digamos. Digamos, no tenían disponibles imágenes de resonancia magnética y por eso fueron a este tipo de imagen. O sea, no sé cuál de las dos modalidades es más común en relación a esto que mencionás de la escasez de datos, digamos. Trabajar con resonancia magnética te podría beneficiar en cuanto a volumen de datos.
Sí, el tema es que, de nuevo, a ver, hay muchas más imágenes de resonancias magnéticas. Por eso es que en general lo que más se encuentra en la literatura es resonancia magnética. Entonces, en eso sí, en conseguir un conjunto de datos mayor, sí sería mucho mejor trabajando con resonancia magnética. El tema es que no es una imagen que tenga una resolución espacial que permita encontrar estas estructuras moleculares más pequeñas que se necesitan para el análisis de mouse. Entonces, no termina siendo el tipo de imagen, la modalidad de imagen óptima para este análisis. Y yendo más como a lo pragmático, sí contábamos con angiografías rotacionales y no con resonancias para este desarrollo. Entonces se sumaron las dos cosas, que es medio el estándar utilizar las angiografías rotacionales porque tienen una mejor resolución, y además que no contábamos con imágenes de resonancia. Son las dos. Perfecto. Está bien. No, después te voy a pasar el documento con algunas anotaciones, ahí como para alguna cosita, no sé si vale la pena después de tomar en cuenta, teniendo también que entiendo que si bien ya hay publicaciones en el tema, mismo en el texto mencionás que hay algunas que están en curso y también se pueda tomar alguna idea para ahí. Después, la última que te pregunto es en el Icarus, digamos, ¿no? En el estudio. Me llamó la atención, digamos, que hacían, digamos, calculaban las métricas para comparar la performance en toda la imagen, ¿cierto? Y cuando también alguna de las motivaciones que mismo colocas en el texto es que tal vez hay regiones, digamos, de la vasculatura que son más relevantes para la aplicación, en este caso eran imágenes con aneurisma, y tal vez la región del aneurisma con las arterias, digamos, involucradas en la enfermedad, tanto desde el punto de vista de aplicaciones hemodinámicas, computacionales, como de mediciones clásicas, digamos, de geometría, tal vez era un poco más relevante. No sé, tal vez lo hicieron aparte de estudiar, digamos, segregar de vuelta, digamos, ¿no? A ver qué tan bien se comportaban los métodos en regiones específicas de la... No lo hicimos específicamente, sí lo pensamos, lo que pasa es que por ahí esto no estaba planteado inicialmente en la competencia, entonces tampoco lo podíamos hacer como parte de la competencia, pero sí pensamos en la posibilidad de hacer como una ponderación en una región de la imagen para la evaluación cuantitativa, entonces que tenga más peso la segmentación precisa de la región del aneurisma y que por ahí ya las arterias más distales tengan como menos peso al momento de la evaluación. Eso sí lo estuvimos como pensando y bueno, quedó como trabajo pendiente la realidad. En ese caso también como, bueno, la idea después para las malformaciones es más complejo ver cómo ponderar, porque en realidad la estructura vascular completa está comprometida, entonces como es más relevante ampliar la visión que por ahí en los aneurismas, que es como más puntual el análisis que se quiere hacer. Pero sí, quedó pendiente el poder hacer una evaluación cuantitativa con mayor peso en la región de la aneurisma. Bien. Eso, felicitaciones nuevamente. Yo ya estoy... Bueno, buenísimo. Creo que ya están entonces las preguntas. Lo que faltaría es que por ahí, si los jurados quieren, salimos todos unos minutos. Los jurados, si quieren hacer rápido una deliberación, después quedaría terminar de preparar el dictamen y mandarlo por mail, o si tienen cualquier consulta la vemos por mail, pero ya ahora sería cerrarlos. Así que tanto María como Pamela, les agradezco nuevamente infinitamente por haberse tomado el tiempo y en medio